Buenas tardes y bienvenidos a la tertulia de la Hora Joven, el espacio en el que los jóvenes alzamos la voz. Demostramos que ha llegado la hora, ha llegado nuestra hora, ha llegado la Hora Joven. En el programa de hoy vamos a hablar del fracaso, así, sin filtros, del miedo que nos aborda sobre la vida por una pequeña caída. Pero antes os presento a los compañeros que estarán hoy con nosotros. Fernando de Almeida, buenas tardes. Buenas. Emi Camarasa, buenas tardes. Buenas tardes. Irene Jorde, buenas tardes. Buenas tardes. Y Carlos Esteve, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Irene, hoy te has cambiado de sitio, ¿eh? Estoy haciendo la triquiñuela. Las personas pensamos que fracasar es lo peor que nos puede pasar, pero verdaderamente está comprobado que sin fracaso no hay éxito, y sin fracaso, además, no habría esperanza. ¿Cómo gestionáis este fracaso, Irene? Tú que eres la más filosófica. Bien, yo creo que antes de hablar de cómo gestionar el fracaso, quizá habría que definir en un primer momento qué es el éxito, porque al final el fracaso no es aquella situación que no tiene éxito. Entonces, bueno, pues ya que me has preguntado a mí, a ver, yo considero, para mí el éxito es poder estar en paz, poder estar tranquila con aquello que hago cuando lo hago. Entonces, el fracaso, por la definición contraria, sería pues una situación en mi vida en la cual o bien he puesto los medios indicados para poder desarrollarla con éxito y quedarme tranquila, o bien ha habido pues, situaciones externas a mí que no he podido controlar y que me han llevado a no estarlo. Entonces, ¿cómo gestiono el fracaso? A ver, pues yo en mi caso muchas veces acudo a la filosofía porque, aparte de ser mis estudios, es la herramienta que yo utilizo un poco para, bueno, pues para conocerme a mí misma, ¿no? Como dijo Sócrates, y también para encontrar pues, diferentes posturas en lo que respecta a la felicidad que nos ofrecen pues, diferentes autores dentro de la historia de la filosofía. Y también pues, muchas veces acudo a mis amigos que pues, al ser de mi edad normalmente han pasado por las mismas situaciones, y en última instancia si veo que ni la filosofía ni mis amigos me pueden ayudar con esa situación de fracaso, pues obviamente... Un bar, ¿no? No, pues a un psicólogo o a una psicóloga, ¿no? Que son los profesionales de levantarnos del suelo. Fernando, tú que eres un joven emprendedor, que eres un joven sin complejos y rebelde con causa, oye, te estoy dejando muy bien, ¿eh? No te acostumbres. ¿Cómo es esto? ¿Cómo gestionas el fracaso? Bueno, a ver, yo decirte fracasos, pues obviamente creo que todos hemos conocido a nuestra edad. A veces te decían de pequeño de que no podías tener preocupaciones porque eras muy pequeño, pero en realidad sí las tenías. Como por ejemplo salir mal porque sabías que te iban a regañar, o no hacer la tarea porque no ibas a salir a jugar con tus amigos. Y bueno, pero sí es importante decir que sin fracaso no hay éxito. O sea, yo creo que a raíz de toda la vida de muchas veces hemos visto a gente que en sus entrevistas, cuando logran ese éxito que todos buscamos, dicen, yo es que si no hubiese fracasado tantas veces y no me hubiese estrellado tantas veces, yo creo que yo no estaría hoy aquí donde estoy. Y eso es algo súper bonito. Reinventarse, entender que la vida no es un mal momento, no es un mal día, no es una mala nota, que a veces que por una mala nota nos sentimos mal, entender que no es una mala vida. Eso es la parte importante. Y después que la gente, yo no creo que fracasa, sino que a veces dejan lo que les hace feliz por lo que les hace feliz en el momento. Y ahí es donde encontramos ese fracaso. Buscar ir más allá de lo que realmente queremos, ¿no? Carlos, bienvenido al programa y ya te voy a preguntar a ti. ¿Cómo crees que gestionamos el fracaso, y además, crees que sabemos reírnos de nosotros mismos? Pues mira, yo creo que lo que apuntaba Irene es una cuestión muy interesante, ¿no? Que es el éxito y qué es el fracaso para cada uno de nosotros. Yo creo que al final se trata de un tema de expectativas personales, ¿no? Nosotros nos marcamos unas expectativas, si las alcanzamos estamos contentos, hemos alcanzado nuestro éxito personal, pero si no las alcanzamos quizás consideramos que hemos fracasado. Y a veces yo creo que la forma más fácil de intentar superar ese fracaso es investigar si las expectativas que nos hemos autoexigido cada uno son las adecuadas o si verdaderamente estaban fuera de nuestros límites. En cuanto al tema de reírnos de uno mismo, yo creo que es esencial y muchas veces cometes errores generales y vale más la pena reírse y aprender de ellos mediante la risa que no mediante la autoexigencia. Emi, tú que además eres una chica diseñadora, que te dedicas mucho al tema del arte, ahí hay veces muchos días de éxito y muchos días de fracaso y donde no te sale un diseño bien o no estás contento. Sí. ¿Tú has aprendido a gestionar bien ese fracaso, esas pequeñas caídas, y has aprendido a reírte, por ejemplo, de un diseño que no te ha salido bien? Pues la verdad es que hay dos formas de afrontar estos problemas. Uno es el tema de que si tú fracasas, pues mira, puedes aprender de esos errores, puedes mirar quién lo ha hecho mejor. No es compararse, sino que es mirar cómo lo han hecho los demás. Y por otro lado, pues yo sí que he podido gestionar esos fracasos
con charlas o juntándome con mis amigos y tal. Y yo creo que es muy importante. La verdad es que es importante saber gestionar el fracaso y saber el poder afrontar bien el fracaso así en general. ¿Pensáis que los jóvenes somos más de buscar culpables o de buscar soluciones? Carlos. No me gusta generalizar para nada porque cada persona es un mundo, por lo menos para mí, cada persona tiene su propia perspectiva. Pero sí que diría que en líneas generales, antes me inclino por decir que los jóvenes buscamos un culpable de nuestros males, por lo menos de primera mano, aunque luego intentemos buscarle una solución, pero de primera mano buscamos un culpable. Siempre es más fácil decir que la culpa de que tu PowerPoint no esté bien hecho ha sido de tu compañero de trabajo. Sí, al final yo creo que eso también depende mucho del nivel madurativo de las personas, ¿no? Entonces, quizá en este aspecto, generalizando, sí que atendemos más a la realidad, en el sentido de que yo creo que hacerse adulto muchas veces consiste en ya no buscar culpables, sino responsables, porque al final la culpa y la responsabilidad son dos cosas diferentes, ¿no? La culpabilidad es un sentimiento que no nos lleva a mejorar, sino que simplemente yo me quedo con que soy culpable o con que X persona es culpable de lo que me ha pasado y no busco otras salidas. Y la responsabilidad, que yo creo que es realmente lo adulto y lo maduro, es decir, analizar la situación, ver si las expectativas, que es lo que has comentado tú antes, eran las adecuadas, eran las que se adaptaban a la realidad que estoy viviendo, y entonces mirar otras maneras de salir de esa situación. Entonces yo también creo que la juventud buscamos más culpables, pero no por la generación en la que estamos, sino por la edad que es el tenemos. camino fácil, ¿no? Claro, por la edad que tenemos, sí. Fernando, ¿culpables o soluciones? Bueno, yo no sé si estoy capacitado realmente para decirte si hay culpables o pues nosotros somos de soluciones. Lo que sí te puedo decir es una recomendación a todos los jóvenes que estamos aquí, a todos los que nos ven, que se tracen una ruta, que se pongan metas, que busquen cumplir objetivos pequeños, que a medida que vas cumpliendo objetivos pequeños, después te vas buscando objetivos más grandes, hasta que lo logras. O sea, obviamente es normal fracasar. O sea, con 22 años tenemos acumulados ya, bueno, en mi caso, perdón, 22 años, tenemos acumulados ya muchos fracasos y los que vendrán serán mucho más y mucho peores. Pero eso es lo bonito, lo que te hará valorar la vida, lo que te hará mirar la vida de otro punto de vista y pues, llegar a ese éxito que algún día lo sabrás. Te enterarás, yo que te lo digo. O sea, el propio Winston Churchill decía que el éxito es ir de fracaso en fracaso buscando siempre la parte positiva, ¿no? Así que es lo que les recomiendo que debemos hacer y ya está. Emi, ¿culpables o soluciones? Yo siempre creo que hay dos tipos de personas, las culpables y las que tienen la culpa a los demás y las que ayudan. Bueno, mejor dicho, dos, las que ayudan y las culpables. Las culpables porque tiran la culpa a los demás y no asumen la responsabilidad que conlleva hacer X acto, y las que ayuden para resolver los problemas de los demás. Es decir, una persona que ayuda a los demás es una persona piadosa, bondadosa y que ayuda al prójimo altruistamente o por trabajo. Es decir, hay dos tipos. Y la que tira la culpa pues tiene miedo al fracaso y al sentirse culpable. Entendemos culpable también como responsable, o sea, no estamos buscando directamente un culpable. Por supuesto, Yo, por supuesto. personalmente, me vais a permitir que dé aquí mi opinión. Yo creo que siempre tendemos a buscar esa responsabilidad de otra persona, esa culpabilidad, no nuestra incluso a veces, aunque también podemos buscar, oye, ¿dónde he fallado para ver dónde está? Pero yo creo que, aunque la tendencia natural sea buscar esa responsabilidad, esa culpabilidad, nosotros lo que tenemos que, primero, nosotros y ustedes que nos están viendo, tenemos que buscar soluciones. Porque buscando el culpable lo que haremos es perder tiempo. Hay que buscar soluciones y ver cómo puedo mejorar, cómo puedo cambiar esta situación y cómo puedo ir a un progreso necesario, porque es necesario este progreso. A veces, precisamente, esta adaptación, este progreso ágil a los nuevos métodos y formas es realmente una necesidad pura que tenemos los jóvenes. Es decir, que si no te adaptas, el coste es tremendo, el fracaso. O eso al menos nos están diciendo desde siempre, ¿no? Unas veces se gana y otras se aprende, no es que se pierda. Y aprendiendo cambiamos. El llamado ensayo-error que conocemos, ¿no? Que siempre van de la mano, no han de desalentarnos. Cuando trabajando duro y finalmente no logramos precisamente despegar, que es lo que queremos. Entonces, ¿todo es cuestión de actitud, Irene? Yo creo que no. Vale, yo creo que... Pues vamos mal. Bueno, lo ¿Qué quieres siento. que te diga? La semana pasada era la positiva, esta semana no. A ver, una parte importante es la actitud, pero otra parte importante, y que no tiene por qué ser determinante, pero muchas veces sí que lo es en cierta medida, es el ambiente y también bueno, pues las condiciones naturales con las que tú has venido al mundo. Entonces, dos mismas personas criadas es que incluso
por eso la actitud, dos mismas personas criadas en el mismo ambiente, con la misma disposición genética, es decir, que no haya problemas de salud mental por el medio, sí que creo que si tienen la misma actitud van a llegar a lo mismo, pero la realidad es que en la vida pues cada uno tenemos nuestras circunstancias familiares, económicas, sociales, lo que nos ha pasado en el pasado, lo que pensamos que nos pasará en el futuro y también la disposición natural de nuestra propia salud. Entonces, no creo que todo sea cuestión de actitud. A veces sí que es cierto que para salir de un bache se necesita actitud y eso no lo niego, pero no todo depende de ella. Claro, pero precisamente al hilo de... Siempre hemos aprendido, ¿no? Que fracasar es lo malo y no es donde se aprende. Precisamente fracasando es donde aprendemos, donde generamos esa esperanza, esa humildad y mejoramos. Entonces, ¿cómo podemos cambiar, tú que siempre quieres cambiar un poco la visión antigua, por así decirlo, cómo podemos cambiar esa visión de que a veces caerse es bueno y que caerse y quedarse un rato en el suelo y luego ya levantarte? O sea, ¿cómo ver que los jóvenes, oye, pues me he caído, pero Pues- aprendo, no he fracasado, estoy aprendiendo? Vale, a ver, yo no lo pensaba, no pensaba contar, pero yo, por ejemplo, estuve 5 años enferma de una enfermedad mental y estuve 2 años en tratamiento. Entonces, respondiéndote a la pregunta, a mí lo que me hizo de alguna manera motivarme o decir, puedo salir, es sobre todo el testimonio del resto de personas que habían pasado por el mismo proceso terapéutico, por el mismo proceso de salud y lo habían conseguido. Pero insisto, y no quiero ser pesimista, hay mucha gente que lo consigue, pero también hay que ser real y si no lo consigues tú, lo que me gustaría destacar es que no eres menos ni lo has intentado menos por no conseguirlo, simplemente pues, no se han dado las condiciones. Habrá otras cosas que te vayan muchísimo mejor y en las cuales sí que consigas ese éxito, sea lo que sea eso, pero en otras no. Y está bien, en plan, somos seres humanos, no podemos ser perfectos en todo, en plan, tiene que haber algo que se nos dé mal por estadística. Entonces, yo, sobre todo, hablar con la gente, ver cómo han salido de esas mismas situaciones otras personas, yo diría que así, poniendo un poco el foco en la representación. Les tengo que decir que esto no estaba preparado, yo no sabía nada de No, Irene. no, esto- Y cabe decir, y lo voy a decir aquí en directo, que Irene es una valiente y que nos sirve de ejemplo para todos, incluso para ustedes, Bueno, de no, cómo salir no, de, no. de cuando estás en ese agujero negro. Fernando, actitud, ¿qué pasa con la actitud? Que no estabas de acuerdo con Irene. Pero yo no es cuestión de no estar de acuerdo con Irene, es imposible no estar de acuerdo con Irene. Pero sí te tengo que decir de que ya va, o sea, cuando tú vas y buscas solución al problema, te das cuenta que sí es cuestión de actitud. Tú mismo lo acabas de decir. O sea, el hecho de ir a ese lugar y buscar ayuda es cuestión de actitud. O sea, todo en esta vida es cuestión de actitud. Un ejemplo grande puede ser J.K. Rowling, todos sabemos quién es, después al final diré qué escribió, la historia lo dice solo. 12 veces le han rechazado su libro, Michael Jordan, todos sabemos quién es. No lo aceptaron en la secundaria, en el equipo de básquetbol. Falló miles de tiros, confiaron en él más de 26 veces para ganar un partido y las 26 veces no lo ganó. Y todos sabemos quién es Michael Jordan, ¿me entiendes? Al final sí es cuestión de actitud desde mi punto de vista. Saber que estas personas tuvieron éxito fue porque su fracaso no definía quiénes iban a ser. O sea, más bien su fracaso iban a definir quiénes iba a ser ese, pero el del mañana, porque al final tu único reto eres tú. Sí, pero tampoco nos perdamos en los grandes éxitos, es decir, J.K. Rowling hay una, Michael Jordan hay uno, o sea, quizá Pues Irene, ¿cuántos habrá? una también, y Una, espero que claro, pero nada es que hay más. mucha más por gente favor. Vamos a que clonar está a Irene. buscando salidas. No, Pero me es que es un refiero- ejemplo, no- me refiero no a es el que hablemos- nombre físico. A que hablemos de los éxitos reales, los éxitos de a pie, los éxitos que podemos realizar todos. Y que Claro, muchas pero es que veces- solamente el hecho de levantarte en la mañana y coger ese autobús para ir hacia esa universidad es éxito, cariño, entiéndelo. O sea, hay gente que no se pudo levantar en este día. Pero no Y es por eso cuestión de tienes que carácter. mirar, No es ¿cómo que no es cuestión de no es carácter? no. Hay gente que no No es lo puede mismo ni carácter pagarse que una actitud, universidad. hay que... Claro, es Claro, cuestión de claro. actitud, es Cuidado. cuestión de carácter, es cuestión de muchas cosas. Yo sí que creo que es cuestión de poner ejemplos reales como los de Michael Jordan o J.K. Rowling encima de la mesa, pero para mí esas personas no solo tuvieron actitud, pero también tuvieron esfuerzo, valentía, constancia, supieron sobreponerse a los nos que les habían estado dando a lo largo de su vida. No solo fue actitud. J.K. Rowling tiene un don para escribir, se lo descubrieron más tarde o más temprano. Y Michael Jordan exactamente lo mismo para el baloncesto. Quiero decirte, no es solo actitud, es actitud y algo más. Claro, Por pero- cierto, Fernando, me ofende que no sepas que J.K. Rowling escribió Harry Potter. Hombre, no, a Yo ver, que no soy un quería fan, decir el yo soy nombre, un fan. obviamente. O sea, soy un fan número 1 de Harry Potter y tú aquí diciendo que no sabes lo que ha escrito J.K. Rowling. Bueno, eso ya lo haremos detrás de cámaras, ¿eh? Pero bueno. Emi, Yo creo que hay dos tipos de personas, las que tienen actitud y que dan todo por la cara, y hay personas que tienen actitud
pero no lo demuestran. Por ejemplo, en Estados Unidos mucha gente tiene mucha actitud porque es muy importante en la cultura del esfuerzo, networking, trabajo, etc. Pero a veces los jóvenes se nos olvida que la actitud es muy importante a la hora de buscar un trabajo, a la hora de empezar un proyecto. Es muy importante. Carlos, entonces, ¿qué actitud tiene la juventud hoy en día? Bueno, pues yo vuelvo a repetir, no me gusta generalizar, porque yo creo que hay gente que tiene mucha actitud de cara a la vida y muchas ganas de vivir, pero hay otra pues quizás que le cuesta más encontrar esa actitud o esa motivación para hacer según qué cosas, la verdad. Entonces, Irene, ¿sangre de horchata o ganas de triunfar? Yo apostaría por ganas de triunfar en todos y cada En uno de los general. casos, en el sentido de que, como ha dicho Fernando, a veces triunfar es apagar el despertador por la mañana, vestirte, ducharte, desayunar, coger el bus e ir a la universidad. Solamente piensa tú cuánta gente no lo ha logrado. Claro, entonces para mí realmente la gente tiene ganas de triunfar, no escribiendo un libro bestseller, no siendo parte de la mejor liga de baloncesto a nivel internacional, simplemente pues lo que acabo de decir, ir a la universidad y aprender. Entonces, son tantas las historias y no me gustaría generalizar con mi caso particular o con los casos que yo conozco, pero son tantas las historias de gente, sobre todo gente joven, que encima nos llaman la generación de cristal, cuando realmente lo único que estamos haciendo quizás es enfrentarnos de manera más valiente o más abierta a los problemas que ha podido tener cualquier generación joven y que no se identificaron o no se pusieron sobre la mesa en su momento. Entonces, yo diría que ganas de éxito. Ojo, a ver, depende de qué éxito estemos hablando. Claro, pero es que cada uno tiene su propio éxito. Pues Tú por tienes el eso te tuyo, yo digo. tengo el mío. Es que no, yo creo que no podemos comparar J.K. Rowling, lo mismo que tú decías antes. Pero es que hay cosas pequeñas que para mí son éxito, cosas pequeñas que para Jesús es éxito. O sea, por ejemplo, para mí el hecho de estar aquí compartiendo con personas como ustedes es éxito. Porque, por ejemplo, si yo no hubiese salido del país en el que venía, no hubiese conseguido este éxito. Igual que millones de personas que cosas pequeñitas es un éxito. El hecho de poder llevar comida a tu casa, para mucha gente eso es un éxito, éxito. ¿me entiendes? Totalmente O sea, de acuerdo. y no es cuestión de valorar quién lo ha logrado, quién consiguió millones de anillos de oro en básquetbol o lo que sea, pero es un buen ejemplo que nos enseñan que no hay que tenerlo todo para cumplir ese éxito. Entonces, ¿existe un sendero, un camino verdadero hacia el éxito? ¿Existe un camino? Sí, existe un camino personal para cada uno, por lo que estábamos comentando, porque el éxito de Fernando no es mi éxito personal y tampoco el mismo, o sea, mi éxito tampoco va a ser el mismo que el de Irene o el de Emi. Entonces, a mí, por ejemplo, esta gente que da los consejos magistrales, las 10 claves para ser... Receta para ser feliz, exacto, ¿no? Y es estas mejor, cosas. las recetas, consejos, y te voy a dar mis trucos. A ver, los trucos igual te pueden haber funcionado a ti, pero a mí tus trucos no me tienen por qué funcionar. Podemos hablar de que incrementes tu actitud hacia las cosas o los retos a los que te vas a enfrentar, pero cosas tan de que sirven para todo el mundo, yo no creo en esas cosas. Al hilo de lo que dice Carlos, hay mucha gente que se cree coach de la vida. Entonces piensan que es, Coach de oye, la vida. haz esto y tal, ¿no? Y dices, perdona, es que yo no soy así, ¿sabes? No voy a hacer esto porque no me va a servir de nada. Pero ya va, o sea, hay gente que estudia ciertos patrones en la sociedad como para poder mejorar, no cuestión de éxito. O sea, mismo Víctor Coopers, creo que todos hemos oído hablar de él. Sí, sí. O sea, el tipo no te enseña como el éxito, no. El tipo lo que te enseña es que a partir de tu misma imagen personal puedas conseguir un cierto éxito. Pero O sea, lo de no- Víctor Coopers puede o no servirte, ¿eh? También. No, claro, pero es que O sea, es un no ejemplo. es palabra de Dios, Ellos por al así final lo que decirlo. utilizan son ejemplos de la vida para que tú te pongas como un espejo, porque al final el sendero al éxito es verte en un espejo y decir, compito contra mí. Yo soy mi peor ancla. Pero Yo para soy mí el que es me eso- detiene. Para mí eso es conocerse uno personalmente, ¿no? El compito contra mí es el decir, yo me conozco, yo sé cuánto es lo que valgo, cuáles son mis limitaciones y a partir de eso voy a hacer camino y voy a hacer mi propio sendero hacia el éxito. Creo que cada persona tiene su punto de partida y su punto de fin. Es decir, si no hubiera tenido tanto fracaso o tantos nos en esta vida, no estaría aquí. Es decir, cada uno se trabaja lo suyo, tiene su esfuerzo, sus horas, su motivación y eso es muy importante para tener éxito. Es decir, cada persona afronta el fracaso de una manera. ¿Y tú cómo lo afrontas? El fracaso ¿O el éxito? o el éxito. Pues no lo sé, es que
es lo que he dicho al principio, para mí el éxito es estar tranquila, entonces yo afronto el éxito de maravilla, ¿no? Tranquilamente. Pero un poco con lo que estaban diciendo mis compañeros también, esta gente, y yo los llamaría vendehumos, ¿vale? Porque muchas veces, cuando, o sea, no vosotros me refiero, la gente, Lo siento, chicos. los coaches, los coaches de la vida, Es que los tú coaches eres una de la odiadora vida. del mundo, ¿eh? Totalmente. De verdad. Hater de la vida. No, Pero qué los asco. coaches de la vida, porque al final lo que hacen muchas veces es pedir dinero vendiendo Aprovecharse. recetas mágicas a Que- gente que pero está ojo, hay a desesperada. quien le pueda servir, ¿eh? Pero es que Desde no son luego. recetas No, mágicas. no decimos que estas recetas mágicas... pero las recetas mágicas al final pues sirven para un tipo de persona, evidentemente. y Oye, no- hay quien mataría, al hilo de lo de Harry Potter que se me ocurre ahora, el Félix Felicis, o sea, la pócima para ser el tío más suertudo del mundo. todo el mundo. Al final el buen coach o la persona realmente que te ayuda de verdad es la que se sienta contigo, estudia tu caso particularmente y te da, pues lo que has dicho tú, unos caminos, unas herramientas adaptadas a tu forma de ser, a las condiciones que tú tienes, a lo que quieres conseguir, en el grado que lo quieres conseguir. Entonces también un poco, muchas veces se nos olvida que esta gente pues al final lo que hace es aprovecharse un poco de personas que lo están pasando mal. Yo Pero no creo también que se hay que, aprovechen. perdón Fernando, precisamente iba a decir, darte la razón, y hay que formarse un poco la conciencia y saber cómo es uno por dentro para saber cuáles son sus limitaciones y sus posibilidades y a partir de ahí avanzar. Entonces, Fernando. No, y después, por ejemplo, ahora mismo en las empresas grandes, en las multinacionales como por ejemplo Google, YouTube, se están incorporando nuevos sistemas de trabajo como por ejemplo directores de la felicidad. Ellos lo que buscan es de que el trabajo sea más ameno, de que la gente en realidad lo pase bien y no vea el trabajo como es. Trabajo, o sea, deberían de verlo como algo guay, has llegado hasta ahí, te lo has currado tanto para estar ahí y que veas desde ese punto de vista que es muy positivo. Y después yo también quería decir algo, que es que básicamente a veces cuando no te centras en metas o en cumplir ciertos objetivos, cuando llegas a ese éxito jamás te das cuenta. O sea, yo por ejemplo, tristemente tengo ese problema. Yo nunca me doy cuenta cuando logro algo o cuando llego a un fin y de repente tienes 22 años y no has valorado ningún momento de tu vida y lo único que quieres es intentarte seguir comiendo el mundo o sea, en un sentido de me quiero graduar, quiero cumplir este objetivo, quiero cumplir el otro y jamás te paras a celebrarlo. Yo como recomendación a todas las personas que nos ven les diría, cada pequeño objetivo que te pongas, prémiatelo, porque es lo que te va a permitir cerrar esa página y seguir adelante. Porque es que a veces no nos vemos y cuando te das cuenta, pues tienes 60 años y no has valorado la vida. Y una pregunta así a toda la mesa. Los puntos fuertes sabemos que tenemos que potenciarlos. ¿Los puntos débiles hay que eliminarlos o transformarlos? Yo diría que hay que trabajarlos para hacerlo un punto positivo o intentar que no sea negativo, es decir, que no reste a la persona. Y creo que es importante trabajar cada punto, cada día. Irene. Yo, me vais a perdonar, pero voy a sacar a Aristóteles porque me parece una manera muy, Es muy momento de interesante Aristóteles ahora explicarlo, mismo. muy interesante de explicarlo. ¿Alguien me da una y, es taza? y es que Aristóteles explicaba que dentro del carácter existen virtudes y defectos y que la virtud era el punto medio entre dos defectos. Y a mí esto me gusta extrapolarlo a la vida diaria en lo que acaba de decir Emi, porque realmente nos podemos dar cuenta de que un mismo un defecto y una virtud pueden ser las dos caras de la misma moneda, que es una cualidad humana. Entonces, realmente, una misma cualidad, como puede ser cuidarse a uno mismo, puede convertirse en una virtud cuando realmente me cuido a mí mismo para cuidar a los demás, o puede convertirse en un defecto cuando solo me cuido a mí, ¿no? y no hago caso de los demás. Entonces, para mí yo creo que realmente lo que hay que hacer es, como tú has dicho, estudiar en qué punto una cualidad puede ser un virtud o un defecto y trabajar los defectos para que no sigan siendo defectos y las virtudes para que no se conviertan a su vez en defectos. Hoy estrenamos una nueva sección, no sé si lo sabíais, dentro del programa y más concretamente aquí en la tertulia. Como sabéis, aquí no solo hablamos nosotros, sino que nuestros espectadores, nuestros fans, incluso nuestros haters, siempre tienen algo que decir. Vamos a ver qué nos propone Pablo Arévalo desde la zona de Blasco Ibáñez de las universidades. Adelante, Pablo. Pues sí, Jesús, estamos aquí en la avenida Blasco Ibáñez y hemos venido a la sede de muchas facultades, entre ellas la de Psicología, la de los futuros profesionales, a preguntar a los jóvenes a ver qué opinan sobre este tema. Vamos a ver. Están aumentando el número de visitas a los psicólogos. ¿A qué crees que se debe? Pues, a ver, yo creo que depende de muchos factores, porque, a ver, actualmente, justamente que acabamos de pasar el COVID, sobre todo los jóvenes, pues no lo hemos pasado bien mentalmente, o sea, no nos ha afectado tanto a lo que es la salud física, pero sí salud mental, segurísimo. Y también yo creo que se está intentando normalizar, algo que personalmente me parece bastante bien, el hecho de ir al psicólogo, de
que se trata al final de un médico también, como cuando vas a otro médico, pues es Un el profesional médico. más, ¿no? Exactamente, un médico, o sea, al final es un médico de la salud, entonces que es necesario también cuidarte y también expresar las emociones, también estudiarte a ti mismo un poco cómo te sientes. Yo creo que eso está, pues eso, bastante bien. ¿Has leído algún tipo de libro de estos? Sí, sí que los he leído algunos. ¿Te han ayudado? Francamente, no. O sea, al principio es como que te motivan mucho, pero luego los ves y dices, es que son cosas que son irreales. O sea, es muy fácil escribirlas, pero muy difícil hacerlas. ¿Tú crees que esto se debe a algo en concreto o es más una moda que mucho profesional, entre comillas, intenta aprovechar de ello? Perdón. Yo creo que sí, que es más una moda. Sí que es verdad que actualmente hay más visibilidad sobre la salud mental y tal, pero la gente que suele escribir sobre autoayuda, pues yo pienso que No todos son profesionales, en no verdad. todos tienen la suficiente cualificación. Hoy en día está muy de moda o muy en boca de todos la palabra psicólogo. Se han aumentado los casos de gente que va al psicólogo. ¿Tú crees que se debe a algo en concreto, a la pandemia, a la crisis en general, o crees que es más una moda que ahora se comenta y que antes no se veía? Yo creo que sí que se debe a la pandemia y la crisis y también al hecho de que ahora se normaliza más la salud mental, entonces la gente no tiene tanta vergüenza igual de decir que va al psicólogo o de proponer a la familia que le lleven al psicólogo. ¿Crees que es un tema importante la salud mental? Sí, yo pienso que es muy importante, la verdad. Bueno, chicos, ya hemos visto qué piensan nuestros compañeros de la universidad. Muchas gracias, Pablo Arévalo. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? Casi ya para cerrar el programa, Carlos. A ver, pues mira, me quedaría con lo que ha dicho la última chica, que deberíamos de perder un poco la vergüenza al decir que vamos al psicólogo o que queremos ir al psicólogo y plantearlo en nuestras casas o donde consideremos oportuno, delante de nuestros amigos. Porque al final, oye, si yo no tengo las suficientes herramientas como para poder tratar y trabajar aquello que me preocupa o me perturba, ¿por qué no puedo buscarlas más allá de mis padres? Hablo del círculo cercano de mis padres o de mis amigos. Yo creo que no hay ningún problema y los jóvenes debemos de perder el miedo a ir al psicólogo. Irene. Sí, yo suscribo lo que ha dicho él y, bueno, habiendo superado ya el paso, como tú has dicho, de decirle al círculo cercano, mira, quiero ir al psicólogo, creo que también es importante tener acceso a psicólogos. Eso es un tema importante. Hombre, es un melón del tamaño de una catedral. De tal forma que realmente, pues, sobre todo la gente joven, que somos los que muchas veces pues, no podemos pagarnos nuestros propios terapeutas porque o estudiamos o tenemos trabajos que no nos reportan mucho dinero, nos encontramos bueno, pues, con una atención a la salud pública, a la salud mental en la sanidad pública bastante precaria, que nos atiende una vez cada 3 meses, que nos sobremedica porque no nos puede prestar atención más de la cuenta y bueno, pues yo creo que sí. Suscribo lo que has dicho tú y apunto Yo creo esto. que es importante ir al psicólogo. Sí que es verdad que ayuda mucho a la gente, pero también faltan medios. Es decir, es lo que decías antes. Hay que fomentar a que haya más psicólogos en la sanidad pública, porque muchas veces, a lo mejor por falta de dinero, nos quedamos fuera y no tenemos el recurso de ir a un psicólogo para que te solucione los problemas. Incluso las influencers, a veces se piensa que puede ser un psicólogo influencer importante y tal, pero realmente si no tiene la formación necesaria, pues no puede ayudar a la persona. Fernando. Bueno, yo básicamente suscribo obviamente todas las palabras. Yo personalmente decir que desde los 9 años voy al psicólogo porque me parece algo normal, en mi familia era algo común, o sea, no era nada malo, no se veía desde ese punto de vista. Después decir, justamente lo comentábamos antes, de que hay propuestas para evitar el suicidio, por decirlo así, de mucha gente que tiene mucha presión y pues que tristemente se tumbó en el Senado. Después simplemente lo único que quiero decir es más cosas bonitas, entender que se puede, que todo se puede lograr, se puede intentar. No, a veces tampoco, algo que hemos hablado antes de que no se puede juzgar a un pez por trepar un árbol, ¿me entiendes? Porque básicamente no es eso. Y después quiero cerrar con una cita básicamente de Miguel de Cervantes que decía que como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Pero confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a amargas situaciones. Muchas gracias, Fernando. Y la editorial muy rápida. Fracasa, amigo, compañero, telespectador, pero sobre todo, ¿por qué? Porque es tu camino hacia el éxito. Muchas gracias, Fernando, Emi,
Irene y Carlos por estar hoy aquí con nosotros alzando la voz y por estas reflexiones tan importantes. Ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, @lahorajoventv, nos podéis ver en la web de la 8 Mediterráneo y en YouTube. Y nos vemos aquí el domingo que viene a las 6:30 en la 8 Mediterráneo. Muchas gracias, hasta pronto.